Capítulo 1, versículos 10 al 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Leamos alternadamente la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por el maravilloso día que tú nos das y la oportunidad de estar aquí en tu casa para glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias también por volvernos a encontrar con nuestros amados hermanos. Queremos en esta mañana orar por la paz de nuestra nación y también orar por nuestras autoridades, por el presidente, el vicepresidente, sus colaboradores y ministros, y por toda persona a quien con soberanía tú has puesto en autoridad. Suplicamos porque el Evangelio de Cristo también llegue a ellos y ellos puedan ser salvos. Señor y Padre nuestro, también pedimos encarecidamente por nuestros hermanos que están enfermos, que tu mano poderosa y fuerte sea sanando toda enfermedad y dolencia. Y suplicamos en el nombre de Jesús también, Señor, que en esta mañana tu presencia entre nosotros traiga gozo, paz y fortaleza espiritual a cada uno de nosotros. Bendícenos con tu palabra y acompáñanos, Padre, en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer culto devocional de nuestra iglesia, el Templo Evangélico Alianza. Y vamos a empezar este tiempo, hermanos, alabando a nuestro Señor. Y lo vamos a hacer cantando el himno número 16. Nunca, Dios mío, cesará mi labio. Cantemos juntos, hermanos. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente del mal obrar el oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te plugo. Y en este momento, hermanos, tendremos la presentación de una niña. Voy a invitarles a estar de pie una vez más para leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y voy a pedir a los padres de Victoria que pasen acá adelante, por favor. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. La Escritura nos dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La Escritura no nos dice nada acerca de bautizar niños. Lo que la palabra del Señor nos enseña es que estos serán traídos al Señor Jesús para que Él los bendijera. En esta mañana traemos delante del Señor a Victoria Palacios Fajardo, y nuestra oración es que esta niña esté siempre delante de la presencia de Dios. Que Dios bendiga a sus padres y les dé sabiduría de lo alto para criarla. ¿Me acompañan en oración? Inclinemos nuestras cabezas. Soberano Señor y Padre nuestro, en esta mañana nos regocijamos al ver esta hermosa niña delante de nosotros. Señor, dando cumplimiento a lo que tu santa palabra dispone, los padres de Victoria la traen delante de ti, mi Señor, para que tus manos sean sobre ella. Mi Señor y mi Dios, oramos por tu bendición sobre Victoria. Y la bendición que te pedimos es que un día no muy lejano ella te conozca como su Salvador y Señor personal. Pero también oramos, Señor, para que tú la libres de todo peligro, visible e invisible. Señor, presérvala para ti. Dale sabiduría a sus padres para que ellos puedan instruirla en tu palabra desde muy pequeña, porque tu palabra nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendice este hogar, Señor, lo rogamos de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Tenemos unos anuncios importantes en esta mañana, hermanos. Informamos a la congregación que hoy, domingo 27 de enero, tendremos la reunión de nuestra iglesia en la que se elegirá al nuevo cuerpo de diáconos. En esta reunión podrán participar únicamente los miembros activos. Entonces, hermanos, luego de finalizar este culto, los invitamos a que se acerquen a las mesas que tenemos para inscribirse, para registrarse. Una mesa que tenemos aquí en la parte baja es para las personas de la tercera edad o que tengan alguna discapacidad, y las demás personas podemos ir a las mesas que tendremos en la parte superior de nuestra iglesia, en el mezanine. Entonces, no se olviden, hermanos, luego de finalizado este tercer culto devocional, tenemos la reunión de nuestra iglesia. Comunicamos a la congregación que hemos cerrado la cuenta del Banco Internacional. Por lo tanto, las transferencias por diezmos u otras ofrendas deben realizarse a la cuenta corriente número 000-5063-70-1 del Banco Bolivariano. Tengan presente, hermanos, si usted utilizaba la cuenta del Banco Internacional, esta cuenta la hemos cerrado. Y comunicamos a la iglesia que hoy, domingo 27 de enero, no habrá cuarto culto devocional, por el motivo que se realizarán las elecciones del nuevo cuerpo de diáconos. Y vamos a seguir, hermanos, en esta mañana, reconociendo las virtudes de nuestro Señor. Y lo vamos a hacer ahora, puestos en pie, cantando el himno número 1 y diciéndole a nuestro Señor: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro.
y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Tomen asiento, hermanos. Y vamos a cantar juntos en este momento, hermanos, el himno número 26 para dirigir la alabanza a nuestro Señor. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano y poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube
lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Y en este momento, hermanos, con actitud reverente, escucharemos el mensaje de nuestro Dios a través de nuestro pastor Miguel Mendoza con el tema, el peligro de las divisiones. Estamos llegando ya al final de este mes y terminamos también nuestra serie de predicaciones sobre los peligros que enfrenta la iglesia. Lo primero que habíamos visto era el peligro de los falsos hermanos. En segundo lugar, hablamos acerca del peligro de los falsos maestros. En tercer lugar, hablamos también del peligro de las falsas doctrinas. Hoy nos corresponde hablar sobre el peligro de las divisiones. Y como lo decimos en esta mañana, las divisiones de la iglesia son un peligro. Eso significa que esto no viene de parte de Dios, ni nace en el corazón de Dios. Divide y vencerás. Esto era lo que se atribuía, esta frase se atribuía o se atribuye hasta el día de hoy a Julio César, y se dice que Napoleón también la usaba para nombrar a esta estrategia de guerra que consiste en, al enfrentar un ejército mayor, numeroso y más potente, ¿cómo poder vencerlo? Si está bien unido y es grande, pues será difícil enfrentarlo, a menos que encontremos un lado débil por medio del cual introduzcamos nuestras armas. Y en esta estrategia lo que se trata es de separar internamente, de tal manera que el ejército no tenga un mismo sentir ni un mismo objetivo. Cuando logramos eso, hemos fragmentado a ese ejército. Lo hemos debilitado y será fácil destruirlo. ¿Cómo se alcanzan estas cosas? Hay algunas formas y una de las más eficaces es sembrando enemistad entre sus partes. Sembrando enemistad entre sus partes. Por poner un ejemplo, en el ejército hay un capitán que está al frente de una patrulla o algo así. Y si nosotros le decimos a ese capitán que el mayor que está trabajando junto a él no quiere dejarlo crecer para que él no ascienda, sino que sea dado de baja, si nosotros logramos convencer a ese capitán de que su inmediato superior no desea lo mejor para él, ¿saben lo que va a pasar? Ese capitán empezará a ver con malos ojos a su inmediato superior y no van a tener un mismo sentir. Y si nosotros vamos donde ese inmediato superior y le decimos que es el capitán el que le está serruchando el piso, habremos logrado que se destruyan entre sí. Históricamente, la iglesia ha sufrido golpes desde afuera a través de las persecuciones, desde los tiempos bíblicos. Las persecuciones han estado al acecho de la iglesia de Cristo y lo único que han conseguido es hacerla más fuerte. Cada vez que la iglesia del Señor ha sufrido persecución, esta se ha vuelto más fuerte, ha sido purificada, así que esa no es una buena estrategia para destruir la iglesia. Y si nos sentamos a pensarlo, pues el Señor Jesucristo dijo que una casa dividida no puede prevalecer, así que la mejor estrategia es destruirla desde adentro. ¿Cómo? Sembrando discordia entre los hermanos, haciendo que los unos sospechen de los otros, haciendo de los unos enemigos de los otros.
De esta manera logramos que haya un total desconcierto, inconformidad, y empezaremos a ver cómo la iglesia empieza a destruirse lentamente, pero con total eficacia. Así que esta estrategia la conoce muy bien el enemigo de la iglesia. Pero él no puede hacer otra cosa al respecto que sembrar con engaño la mente de los feligreses y de manera especial de los débiles en la fe. ¿Cuáles son los débiles en la fe? Aquellos que tienen una fe superficial debido a que no leen la palabra, no son guiados ni moldeados por la palabra y no están fortalecidos en oración. Esos son un blanco fácil del enemigo. Hablemos un momento acerca de cómo sucede esto dentro de la iglesia, cómo se originan las divisiones dentro de la iglesia. En primer lugar, esto nace en el corazón del hombre. Dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es perverso y añade engañoso. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede entenderse de la siguiente forma: alguien dentro de la iglesia puede creer que está haciendo lo correcto cuando lo que está haciendo es totalmente equivocado. Puede tener las mejores intenciones y dentro de las mejores intenciones estar haciendo algo que va en contra de la salud de la iglesia. Así que dijo el Señor Jesucristo respecto al corazón que es perverso y engañoso, en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor Jesucristo estaba siendo increpado por los líderes religiosos de aquel entonces porque sus discípulos comían, arrancaban espigas para comer sin lavarse las manos ceremonialmente. Y el Señor se encarga de poner las cosas en orden y decirles: miren, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale, porque lo que del corazón sale, eso contamina. Y debemos entender que el corazón no regenerado por la obra del Señor es un campo fértil para toda forma de maquinación del enemigo. ¿Y puede o no puede pasar esto en las iglesias? Por supuesto que sí. Así que esto nace en el corazón del hombre. En segundo lugar, leamos un momento lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde provienen los pleitos, las guerras, las contiendas y por consiguiente las divisiones? Del corazón del hombre, de las pasiones de la carne. Así que miren ustedes dónde se orquesta todo: en el fuero interno del hombre. Allí donde ocurren las cosas más secretas, porque las intenciones y los pensamientos del corazón solo el Señor los puede conocer. Pero hay la advertencia: cuidado, que el corazón del hombre puede ser perverso y engañoso. Cuidado con las pasiones carnales que batallan en el alma, para que no hagamos lo que quisiéramos, sino lo que no queremos. Cuidado con las pasiones de la carne, porque no tienen buen fruto y su producto es peligroso, nocivo, es tóxico. Por tanto, jamás podremos decir, y escuchen bien lo que voy a decir, jamás podremos decir que una división nace en el corazón de Dios, es patrocinada por Dios o se origina en el corazón perfecto y santo de Dios. Ninguna división, ninguna.
Esto nace en el corazón del hombre, en las pasiones de los hombres, pero no en el corazón santo y perfecto de Dios. Una casa dividida no puede prevalecer, eso nace en el corazón de Dios. Ese principio, esa enseñanza, nace en el corazón de Dios. Así que Dios no se contradice. Veamos un momento, ya que hemos visto el origen, analicemos un caso concreto de una iglesia en la que se estaban dando divisiones. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Volvamos al texto con el que arrancamos en esta mañana. La iglesia de Corinto es una iglesia influyente en el tiempo antiguo, es una ciudad cosmopolita, Corinto, muy pagana, pero aún en esa ciudad pagana florece esta iglesia, pero hay un problema: la iglesia está siendo impactada por el mundo y no es ella la que está impactando al mundo. Veamos algunas de las cosas que Pablo señala y que manifiestan la preocupación de su corazón. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, está dejando sumamente en claro: esto no es parte del quehacer de la iglesia, esto es algo ajeno a la construcción de la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia en sí. Por favor, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué es una división de iglesia? Se la puede entender desde dos aspectos. El primero puede ser un aspecto interno. Una iglesia puede estar dividida puertas adentro y eso podría llegar a generar una división que se constituye en un fraccionamiento de la iglesia. Estoy hablando de un grupo de hermanos que llegan a estar en tal discordia que resuelven irse y fundar una nueva iglesia. Eso es una división de iglesia. ¿Y puede acaso una iglesia estar dividida internamente? Pero por supuesto que sí. Miremos lo que dice el apóstol Pablo aquí: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cuando yo leo esto, inferencialmente deduzco que las contiendas no deberían ser algo característico de la iglesia, más bien es algo censurable. Recordemos de dónde vienen los pleitos, los celos y las contiendas vienen de la carne, de andar en la carne y no en el espíritu. Ahora, si nosotros analizamos el contexto global de la carta, vamos a descubrir que la iglesia en Corinto era una iglesia que rebosaba de dones espirituales y que creía que andaba en el espíritu cuando realmente vivía en la carne, viciada de acciones vergonzosas. Así que Pablo tiene que escribir esta carta a manera de correctivo para corregir lo deficiente. Ahora, veamos de qué se trata esta división. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto? Se habían construido pequeños grupos, había un principio de partidismo, puertas adentro. Había un grupo de hermanos que se identificaban con el apóstol Pablo. Pablo es el apóstol insigne del Señor, un hombre usado poderosamente por Dios, el apóstol a los gentiles, y había una facción de la iglesia que lo escuchaban predicar, lo escuchaban dar sus enseñanzas y estaban fascinados con el apóstol Pablo, se identificaban tan plenamente con el apóstol Pablo que resulta que construyeron dentro de la iglesia una subiglesia paulista. Luego encontramos aquí que hay un grupo que se identifica con Apolos. Apolos era un orador muy versado, maestro de las cosas del Señor, y hablaba tan bonito que yo estoy convencido que cuando Apolos predicaba nadie se dormía. Ojalá algún día pudiera predicar como Apolos.
Pero resulta que tan buenas eran las predicaciones de Apolos que una facción de la iglesia se identificó tan fuertemente con Apolos que construyeron una subiglesia apolista. Y luego tenemos otro grupo, el grupo de Cefas. Oye, este caminó con el Señor, lo conoció al Señor cara a cara. Este es del que dicen que aún la sombra suya sanaba a los enfermos, así que nosotros somos de Cefas. Y por último había un grupo que decía, esto es tan mal, nosotros somos de Cristo. Y dentro de la iglesia había subiglesias, pequeños grupos, contendiendo por tener un espacio sobresaliente dentro de la iglesia. La iglesia ya estaba dividida, sin necesidad de haberse separado físicamente, espiritualmente estaban separados. Y por lo visto, estos grupos eran antagónicos, porque Pablo dice, hay contiendas entre ustedes. O sea, la situación no era una cuestión de simple parecer, esto se volvió algo tóxico dentro de la iglesia. Si nosotros lo viéramos en este tiempo, funcionaría más así. En las iglesias que tienen varios pastores suele suceder esto. Hay un grupo de hermanos que se identifican con un pastor. Hay otro grupo de hermanos que se identifican con otro pastor. Y hay otro grupo de hermanos que se identifican con otro pastor. ¿Cómo se construyen estas pequeñas divisiones? ¿A quién le toca predicar en este culto? Al pastor fulano de tal. No me gusta cómo predica. Yo voy al tercer culto. Allá predica otro pastor. No, mejor voy al otro culto porque allá está el otro pastor. Y ya empieza a fraccionarse la iglesia. Y cuando esto acontece, hermanos, un golpecito y se divide la iglesia. Eso no es saludable, créanme. Yo respeto, porque sé que esto lo ven en diferentes partes. Y yo sé que hay personas que defienden a capa y espada que una iglesia debe tener varios pastores. Yo, hermanos, no veo esa figura en la Biblia. Lo que sí veo es que a lo largo de los últimos 30 años, ese modelo ministerial introducido en nuestro país ha dado como fruto muchas divisiones. La otra forma de dividir una iglesia es sencillo, a través de ministerios, sociedades o grupos. Yo he visto eso. Iglesias que empiezan a trabajar celularmente porque ya la gente no viene al templo. Eso es prehistórico. Así que vamos a trabajar en las casas, ¿sí? Y la iglesia empieza a tener células, diferentes células. Sé de iglesias que llegan a tener hasta más de 100 células. También sé de iglesias que se han dividido con las células. ¿Por qué razón? Porque ya no hay ningún control sobre lo que está pasando afuera. Igualmente los hermanos se identifican con el líder de la célula y ya no con la iglesia. Y creen que ser miembros de la célula es ser miembros de la iglesia y no encuentran ninguna razón fuerte para tener que ir al templo. Las sociedades o ministerios. Ministerio de niños, ministerio de mujeres, ministerio de jóvenes, ministerio de adolescentes, ministerio de hombres, también sucede lo mismo. No estoy diciendo que sea malo, hermanos, estoy diciendo que también pasa lo mismo. Hay personas que piensan que por ir al culto de las damas ya no tienen que ir a ninguna otra actividad de la iglesia porque ya fuimos. Piensan que por participar en una actividad de los jóvenes ya no necesitamos ir a las actividades de la iglesia porque ya lo hicimos. Un momento, allí ya hay un problema. Porque las actividades de la iglesia son pertenecientes a la iglesia. La iglesia no existe por los ministerios o sociedades o células, sino todos ellos por la iglesia. Cuando alteramos ese orden, nosotros mismos empezamos a generar un fraccionamiento que podría terminar en una división. E históricamente eso está demostrado. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a este tipo de actitudes dentro de la iglesia? Capítulo 3, versículos 1 al 6.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, una iglesia donde hay partidismos, una iglesia donde hay ese tipo de divisiones. Es una iglesia carnal, no espiritual. Miren, ellos pensaban de todo corazón que eran una iglesia espiritual, pero resulta que eran carnales. Y luego dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Segunda cosa, no solamente son carnales, son inmaduros espiritualmente hablando. Son inmaduros. No tienen profundidad en la palabra, son superficiales. Tercera cosa, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta relación en esta frase tiene que ver mucho con lo que Pablo utiliza, el hombre natural. Están andando como impíos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero lo insustituible en la iglesia es esto: el crecimiento lo ha dado Dios, no los hombres. No los hombres. Ningún hombre puede atribuirse el despertar o el florecer de la iglesia del Señor. Eso es un asunto del Señor. Nosotros el privilegio, la responsabilidad, el deber de predicar el Evangelio de Cristo, de sembrar al Señor Jesucristo. El crecimiento lo da el Señor. Así que, fíjense, una iglesia que puede aparentar ser muy espiritual por el goce de los dones espirituales, por las actividades que ésta tiene, podría estar realmente viviendo en la carne, en total contrariedad con lo que la palabra del Señor dice. Dividida. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer frente a esta realidad? Y de manera especial cuando la iglesia va creciendo. Debemos nosotros conocer cómo funciona este asunto. En primer lugar, Romanos capítulo 16, versículo 17, Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Aquí quiero hacer un alto. La palabra tropiezo en griego es escándalo. Las divisiones son de mal testimonio para la obra del Señor. Producen un escándalo, un tropiezo. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que van a decir los de afuera si ellos mismos están tan desunidos? Si ellos mismos están en peleas, en conflictos. Fíjense ustedes, qué mal testimonio. Qué mal testimonio. ¿No es acaso esto un tropiezo? Y es un tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso es lo que pasa cuando alguien divide una iglesia. Hay que separarse de ellos. No hay que seguir con las personas que están incitando a una ruptura dentro de la iglesia del Señor. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Puede ser que pongamos todas las razones habidas y por haber. Yo no estoy de acuerdo con esa administración, yo no estoy de acuerdo con ese pastor, yo no estoy de acuerdo con esos diáconos, así que, contrariado, empiezo a sembrar en los demás una inconformidad que ni siquiera había. Y empezamos a decirle a otro más, miren, esto está mal. Y de pronto llega uno diciéndole a un hermano muy influyente de la iglesia, mire, yo represento aquí a la mayoría de hermanos y quiero decirle que esto está mal. Y hemos pensado en usted y queremos que usted nos acompañe. Y hagamos una iglesia, queremos que usted nos pastoree. Ay, esas sutilezas del enemigo. Cuidado, hermanos. Eso no viene de parte del Señor. Eso nace en un corazón perverso. Y lo vamos a demostrar.
no sirven al Señor Jesucristo. Esto no es parte de la doctrina del Señor Jesucristo. Las iglesias no crecen por división, sino por multiplicación. Y eso debemos tenerlo claro. Ellos no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Hay personas que miran el levantar una iglesia como un modus vivendi. De esto vamos a comer, de esto vamos a vivir. Así que abramos una iglesia, nos conseguimos un patio de una casa, un garaje de una casa, un local comercial por allí, traemos unas 4 sillas, ponemos un pequeño atril y de pronto ya soy pastor. Es impresionante cuando uno camina por las calles de Guayaquil en ciertos sectores y uno encuentra 5, 6, 7, 8 iglesias en una misma calle. Impresionante. Y uno podría equivocarse y decir, ¿cuánta presencia del Evangelio hay en esta ciudad? No nos equivoquemos, muchas de esas nacieron como divisiones. Un grupo de hermanos que no estuvieron de acuerdo, sedujeron a otros, se fueron y formaron su propia congregación. No sirven al Señor Jesucristo, créanme, no sirven al Señor Jesucristo. Y si alguien piensa diferente, pues tendremos que cambiar ese versículo. Sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque hay gente que lo sigue, ¿o no? ¿Quiénes son los que lo siguen? Dice la Biblia, los ingenuos. ¿A qué se refiere con esto de ingenuos? Que no tienen profundidad en la palabra, que desconocen la Biblia, porque si conocieran la Biblia, leerían este versículo, le dirían a ese señor, siga su camino, pero yo a usted no lo sigo. Yo sigo al Señor Jesucristo. Fin de la historia. ¿Sí? Ahora, alguien me preguntó, pastor, ¿y qué pasa si esa iglesia ya no predica la doctrina del Señor Jesucristo? Por supuesto, no continúe ahí, usted tiene que estar en un lugar donde prediquen la palabra del Señor. Pero salga solo. Usted y su familia, no inquiete a nadie más, salga solo. Y no salga a hacer una iglesia donde usted sea el pastor. Cuidado que sea esa la motivación. Salga a una iglesia donde usted pueda rendir cuentas y crecer espiritualmente. ¿Me escuchó? Rendir cuentas y crecer espiritualmente. Eso es lo correcto. En el supuesto de que se trate de una situación irreconciliable. Por otro lado, miremos lo que dice la Escritura en Tito capítulo 3, versículo 10, con respecto a qué debemos hacer con estas personas que actúan así, resquebrajando la unidad del cuerpo de Cristo y usan de justificativos innumerables. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, porque siempre hay un cabecilla, ¿no? Siempre hay un cabecilla, un sedicioso. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué quiere decir? Hay que advertirle, hay que conversar con esa persona, lo que usted está haciendo no está bien, eso no viene del Señor. Fíjese, usted está actuando en su carne y no en el espíritu. Hay que hablar una y otra vez. Pero una vez que usted haya conversado con esta persona y lo haya amonestado y esta persona persiste en su actitud, ¿qué dice? Legalícelo. Dele el aval para que ya no sea división, sino que sea una iglesia normal. No, hermanos, eso no enseña la Biblia. Deséchalo. Deséchalo. ¿Por qué? Qué falta de misericordia, qué falta de compasión. La iglesia es el peor ejército que deja a sus soldados heridos y botados. Hermanos, eso es falacia. Es total falacia. Yo estoy cansado de escuchar esas mentiras que se dicen desde muchos púlpitos. La iglesia no es nada de eso. Yo quiero decirle lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué dice aquí deséchalo? Sabiendo que el tal sea pervertido. Alguien que divide una iglesia es un pervertido. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. ¿Suena fuerte? Por supuesto que suena fuerte. Pero no es idea mía, es lo que dice la palabra. Yo me limito a leer lo que está allí escrito.
Por mucho que nos duela, por mucho que digamos, porque miren, estamos en una era en que se justifica el pecado y actuamos mucho por pragmatismo. Hemos hecho del pragmatismo nuestra filosofía de vida. Si esto funciona, no importa si es malo, hagámoslo. Y como la finalidad es adorar al Señor, ¿por qué tenemos que estar siendo parte de esa denominación? Salgámonos de aquí. No, hermanos. No, hermanos. Basta ya de esos discursos falsos, totalmente llenos de mentira. Esto es lo que la palabra del Señor dice. Cuando una persona se saca un grupo de una iglesia para formar su propia iglesia, es un pervertido. Es un pervertido. Y peca. Y el que se va con una división está en pecado. Y no solamente que es pervertido y peca, sino que está condenado por su propio juicio. Hay que orar por los que dividen iglesias. Que Dios tenga misericordia y estas personas se arrepientan de su pecado y se vuelvan al Señor. ¿Debe la iglesia entrar en una forma de pelea? No, hermanos. No, para nada. Si alguien divide la iglesia, el cuerpo de Cristo, yo dejo que esa persona se vaya. Y si alguien me dice, yo me voy con él, se va. Lo que yo siempre digo es, piénselo bien. Piénselo bien. Porque no es bueno que usted esté de una iglesia a otra iglesia. Si usted se va, no regrese. Porque si usted se va con esa iglesia, usted me está diciendo a mí que usted ha orado, ha buscado la dirección del Señor, lo que está haciendo lo está haciendo en conciencia bíblica. Así que no puede ser que la voluntad de Dios sea un juego. Y hermanos, esas personas por lo general tienen rebeldía en su corazón. ¿Suena fuerte? Sí, suena fuerte. ¿Suena desagradable? Suena desagradable. Yo estoy convencido que tal vez alguien esté diciendo, no me gusta lo que este señor dice. Está bien. No hay ningún problema. Cambiemos lo que está allí en la Biblia. Saquemos esa página, saquemos ese versículo y listo. Hermanos, yo sé que incomoda esto, sé que molesta esto, pero el propósito es actuar correctamente, no impulsivamente. No actuar porque me parece, porque yo creo, porque me dijeron. Amados hermanos, creo que lo que uno hace como iglesia debe hacerlo a conciencia de que eso es lo que le agrada al Señor y no lo que se me ocurrió a mí. Y si la palabra del Señor condena las divisiones, nosotros no podemos decir jamás, mis amados hermanos, que una división es guiada por el Señor. Jamás. Jamás podremos decir que esa división fue guiada, fue inspirada, fue motivada, fue patrocinada por el Señor. No, eso nació en la carne y en la carne va a continuar. ¿Qué debemos hacer al respecto? Hay que hacer lo que hizo los de la familia de Cloé. Denuncie. ¿Qué hicieron los de Cloé? Los posmodernistas pueden decir, qué chismosos los de Cloé. ¿Por qué no se quedaron callados? No, hermano, lo que está mal hay que denunciarlo, hay que decir, esto está mal. Esto no es correcto. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando escuchamos una persona tóxica que está tratando de indisponer a los hermanos, al liderazgo de la iglesia. No, eso hay que denunciarlo. Si usted encuentra personas que están cuchicheando maliciosamente, levantando falsos testimonios, calumniando, no lo piense dos veces, denúncielos. Yo estoy convencido de esto. Cuando una persona habla así a hurtadillas y usted le dice, mira, vamos a hablar con el pastor, el discurso cambia. El discurso cambia. Conversemos con el pastor. Me parece que tu causa es justa. Me parece que tú deberías ser oído por el pastor y el cuerpo de diáconos. Vamos a conversar con ellos. No, es que a mí no me van a escuchar. Desde ahí yo ya sé que algo anda mal. No, es que a mí no me van a escuchar, pero si tú hablas, no. Tú eres el de la idea, tú hablas. Vamos. La primera cosa que hay que hacer es denunciar, porque eso es un pecado y trabaja en oculto.
Yo le decía a los hermanos, yo sé que hay personas que de pronto no les gustó el color que nosotros pintamos la iglesia. Y yo siempre he dicho, si nosotros pintamos la iglesia al color que a cada uno le guste, o va a parecer un arco iris o una obra abstracta. Una obra de arte de esas abstractas que uno no entiende, tantos colores, tantas formas, impresionante, ¿no? Tal vez no todos vamos a coincidir, pero tenemos siempre que hablar, conversar. Eso es saludable. Eso es muy saludable. En segundo lugar, una vez identificado, aléjese de los divisores de iglesia. En tercer lugar, la Biblia dice, deséchalo. Si se fue, se fue. Si se fue, se fue. Nosotros seguimos adelante. Doy gracias a Dios porque Dios ha preservado a la iglesia durante años de las persecuciones y también de las divisiones. Y la iglesia del Señor sigue adelante, sigue caminando, como dice ese antiguo cántico, y se detiene solo para predicar. Miren, hermanos, sepamos bien que la iglesia, a diferencia de lo que muchos piensan, no es un negocio al cual manipulamos de formas impropias para sacar provecho o beneficio. La iglesia es la novia del Cordero, o como Pablo lo dijera, es el cuerpo de Cristo. Cuidémonos de no atentar jamás contra ese principio. En segundo lugar, pensemos en que si alguien atenta contra la integridad del cuerpo de Cristo, Él sabrá defender su iglesia. Él no necesita de nosotros para defenderla. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y queridos hermanos, jamás separemos de nuestra mente este principio. La iglesia debe multiplicarse, no dividirse. Debe crecer, debe haber una sumatoria de almas ganadas para Cristo siempre. Nunca será un lugar perfecto. Mientras nosotros estemos aquí y seamos nosotros los componentes de la iglesia, nunca será un lugar perfecto. Siempre habrá cosas que mejorar, siempre habrá cosas que perfeccionar. La perfección le pertenece enteramente al Señor. La iglesia aquí en la tierra siempre será perfectible. Entonces, queridos hermanos, oremos siempre, porque se cumpla lo que dijera el apóstol Pablo acerca de la iglesia, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso, beneficioso y aprovechable es estar los hermanos juntos. Pero recuerden que una iglesia puede estar junta y dividida. Él dice juntos y en armonía. Y termina diciendo el Salmo, porque allí derrama Jehová salvación y vida eterna. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta en esta mañana. Y en este momento, hermanos, mientras los encargados reciben los diezmos y las ofrendas, vamos a cantar juntos el himno número 221, Iglesia de Cristo, himno 221. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador.
Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu favor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, ciertamente a veces es dura esta palabra, pero es verdadera, es pura, es limpia. Señor, bendice tu iglesia, que pueda haber en nosotros un mismo sentir, amándonos los unos a los otros y estimándonos cada uno como superiores a nosotros mismos. Señor, guarda la unidad de esta tu iglesia hasta que tú vengas por ella, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. 12:15 tenemos el inicio de nuestra reunión de miembros. No se olviden de acercarse a las mesas que tenemos en la parte posterior